hay que decirlo, Horacio Manuel Cartes Jara no tiene una barrera legislativa, tiene una barrera constitucional para poder finalmente jurar y asumir una banca como senador activo. Y a medida que fue pasando el tiempo, se terminó volviendo más evidente al no encontrar cuánto tiempo antes había que renunciar, se tiene que aceptar, no se tiene que aceptar, cuál es el proceso. Empezó a empantanarse todo el proceso porque definitivamente aquello que dice la Constitución Nacional hace que hoy no se animen los legisladores en gran número a darle luz verde. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución Nacional y cuál es el artículo que está en debate? El 189, que menciona que los expresidentes de la República, electos democráticamente, y lo subrayamos, serán senadores vitalicios de la nación. Es un imperativo que no tiene ninguna posibilidad a tener algún otro tipo de interpretación. Serán senadores vitalicios de la nación. Pero veamos la siguiente placa, porque dentro de esta misma línea, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia? La Corte no hizo lugar a las impugnaciones a la candidatura de Horacio Cartes. ¿Qué significa esto? Que la Corte dejó correr a Horacio Cartes. La pregunta es, ¿cuáles fueron los argumentos? ¿En qué artículo la Corte finalmente se basa como para decir él puede correr y sí está habilitado y esto está escrito en la ley? La pregunta que nos hacemos es, ¿hay que respetar la Constitución o hay que respetar lo que diga la Corte en una resolución sin fundamentos? El artículo 137 de la Constitución Nacional dice que la ley suprema de la República es la Constitución y que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad que estén opuestos a lo que establezca la Constitución Nacional. No lo decimos nosotros, no es una interpretación, es la letra de la Constitución. Y si no nos cierra con la letra de la Constitución, veamos lo que dice Óscar Facundo Insfrán. Interpreta como presidente de la Convención Nacional Constituyente esto: todo acto de autoridad, léase, sentencia de la Corte, carece de validez si está en contraposición con la Constitución Nacional. Aunque la Corte haya dictado una sentencia, si esa sentencia no tiene relación con la Constitución Nacional, la misma Constitución dice en el 137, carece de validez. Pero sigamos mirando porque finalmente la pregunta es, ¿cuál es el papel en esta historia de los legisladores? Y el artículo 202 le da dos deberes y atribuciones que extraemos de las tantas que tiene el Congreso de la Nación. El primer elemento, el número 1, velar por la observancia de esta Constitución y las leyes. Juraron respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. Y en esa misma línea, hoy tienen la prerrogativa, en el inciso 16, de aceptar o rechazar la renuncia del presidente de la República y del vicepresidente de la República. ¿Cuál es la mayoría necesaria para que los legisladores cumplan con este deber y atribución? Lo dice el artículo 185, no hay posibilidades de duda. Habla de las sesiones conjuntas y dice que el quórum legal se va a formar con la mitad más uno del total de cada Cámara. Entiéndase, 41 diputados y 23 senadores. Y eso lo viene aplicando ya la Cámara de Senadores con la Cámara de Diputados, si no vamos al antecedente más reciente, cuando finalmente se reúnen en esta sesión que estamos viendo en imágenes, para aceptar la renuncia de Juana Fara. ¿Cuál fue el requisito en ese momento? Que se tenga como mínimo 23 senadores, como mínimo 41 diputados. ¿Qué dijo en ese momento el quien presidía esta sesión? Con el quórum necesario de diputados, con el quórum necesario de senadores, iniciamos esta sesión. Cualquier otro camino es un atajo, cualquier otro camino es una intención de quebrantar la Constitución Nacional. Y ante el quebrantamiento constitucional, la obligación de los legisladores es velar y hacer cumplir la Constitución Nacional por encima de cualquier mandato y por encima de cualquier norma o resolución que contrarie a lo que dice la Constitución paraguaya.